La audiencia decretada el día de hoy es la reclamación ROL 475 del año 2024, en la que se encuentra acumulada la causa 537 del año 2025 y 544 del año 2025. Hacemos presente que son 3 reclamaciones que se interpusieron en contra de una resolución de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental. El reclamante que nos acompaña hoy es el abogado Rodrigo Avendaño. Muy buenas tardes, don Rodrigo, que alega por la reclamación por el reclamante de la causa R544 del año 2025. También nos acompaña el abogado de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental y la COEVA de la región de Valparaíso, el abogado Miguel Ángel Chavarría, quien se anunció por el tiempo de 30 minutos. Buenas tardes, abogado. Y el tercero independiente, Minera Semín Puyallí, SPA, está representada por el abogado Javier Vergara. Muy buenas tardes, quien se ha anunciado por el tiempo de 30 minutos también. Vamos a dar inicio entonces a la audiencia, haciendo presente al tribunal, haciendo presente a las partes que el tribunal el día de hoy está integrado por el ministro de la NOA, el ministro López y la ministra Godoy. Agradecemos desde ya al ministro de la NOA, quien nos ha podido comparecer para integrar esta causa, y nos acompaña el relator de la misma, don Rodrigo Reyes, y la asesora en ciencias, señora Jessica Fuentes. Vamos a dar inicio entonces a la audiencia. Al público asistente le damos la bienvenida, muy buenas tardes, y pedimos por favor que sus teléfonos celulares estén silenciados, y también hacemos presente que esta audiencia no puede ser grabada y que se transmiten de manera directa por la página web del tribunal. Señor relator, por favor, puede comenzar con la relación. Muchas gracias, presidenta. En la presente causa concurren como reclamantes doña Paulina Rizzi Roselot, la ilustre Municipalidad de La Ligua, doña Patricia del Carmen Astudillo Brito y otros. Como reclamadas comparece la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental y la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Valparaíso. Y como tercero independiente lo hace Minera Semín Puyallí, Sociedad por Acciones. Los actos administrativos impugnados son 2. En primer lugar, la resolución exenta de 31 de mayo del 2024, dictada por la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, que rechazó los recursos de reclamación deducidos en contra de la resolución de calificación ambiental de 25 de abril del 2023, que calificó favorablemente el proyecto de autos, y la resolución exenta número 2 de 6 de mayo de 2025, dictada por la COEVA de la región de Valparaíso, que rechazó la solicitud de invalidación administrativa deducida en contra de la RCA del proyecto. Las indicadas resoluciones fueron impugnadas ante esta sede jurisdiccional mediante las reclamaciones del artículo 17 número 6 y 17 número 8 de la ley 20.600 respectivamente. A continuación paso a resumir los antecedentes de las reclamaciones. El 6 de abril del 2021, Minera Semín Puyallí ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado Continuidad Operacional Planta Puyallí, de acuerdo a la tipología del artículo 10, letra I de la Ley 19.300 en relación con el artículo 3, literal 1.3 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. El proyecto en cuestión tiene por objeto dar continuidad operacional a la planta Puyallí mediante la modificación operacional del proceso actual de lixiviación agitada a lixiviación en pilas, incorporando para ello un sector del aglomerado, lixiviación primaria y secundaria, una planta columna de intercambio ciatónico y una planta de elucción, ampliando la vida útil en 5 años. El 23 de julio del 2021, la Dirección Regional del CEA de Valparaíso
dictó la resolución 207, mediante la cual ordenó la apertura de un proceso de participación ciudadana de conformidad al artículo 30 bis de la ley 19.300 con una duración de 20 días hábiles, el que finalizó el 20 de septiembre del 2021. El procedimiento de evaluación ambiental se desarrolló con 2 informes consolidados de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones y sus respectivas adenda y adenda complementaria. El 28 de marzo de 2023 se dicta el informe consolidado de evaluación con recomendación de aprobar el proyecto por cumplir la normativa ambiental aplicable y finalmente el 25 de abril de 2023 la COEVA de la región de Valparaíso califica favorablemente el proyecto en cuestión mediante su correspondiente resolución de calificación ambiental. En contra de dicha RCA se dedujeron diversos recursos de reclamación del artículo 30 bis de la ley 19.300 y también solicitudes de invalidación, entre las que se encuentran el recurso presentado por doña Paulina Ricci y aquellas solicitudes presentadas por la Municipalidad de La Ligua y las personas naturales reclamantes de autos. En contra de las resoluciones impugnadas que resolvieron estas reclamaciones y solicitudes de invalidación respectivamente, se presentan las reclamaciones judiciales de autos. Ahora bien, ilustre tribunal, conforme a lo señalado, tanto lo contenido en las reclamaciones como en los informes evacuados por la reclamada, los argumentos de las partes se resumen de la siguiente manera. Las reclamantes plantean que las resoluciones impugnadas adolecen de ilegalidad. En primer lugar, argumentan que no se descartaron debidamente los efectos adversos significativos sobre el recurso hídrico, particularmente respecto a la disponibilidad y calidad del agua, alegando que el modelo hidrogeológico describe someramente los escenarios de simulación y que habría sobreestimado los caudales, mostrando que el proyecto causaría una disminución del nivel freático menor al que ocasionará en un escenario real. Por la misma razón, plantea que los isodescensos y la delimitación del área de influencia están subestimados. Agrega que no se ha considerado en forma integral la carga histórica de las extracciones acumuladas ni los potenciales efectos de la interferencia hidráulica generados por el funcionamiento simultáneo de los pozos proyectados, infringiendo el deber de análisis completo del riesgo sobre el recurso hídrico subterráneo. En segundo lugar, alega que se incurrió en falta de información para descartar los impactos ambientales sobre calidad del aire, puesto que durante la evaluación no se consideró la condición más desfavorable en relación a las emisiones atmosféricas asociadas al proyecto, omitiendo información relacionada con los vientos, utilizando una estación de monitoreo no representativa emplazada fuera del área de influencia definida por el titular. Asimismo, plantean que se omitió considerar todas las emisiones diferenciadas generadas por el proyecto, junto a una supuesta falta de especificaciones técnicas sobre el consumo hídrico asociadas a las medidas de abatimiento para la resuspensión de material particulado, todo ello en un contexto de escasez hídrica estructural. Por lo tanto, a su parecer, el proyecto genera o generaría un riesgo para la salud de la población en los términos previstos en el artículo 11 letra A de la ley 19.300. Por su parte, la Municipalidad de La Ligua sostiene que el proyecto debió ser evaluado mediante un estudio de impacto ambiental en razón de las siguientes circunstancias. Plantea que implica riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de efluentes o riles que serán vertidos al manto freático producto del proceso de beneficio. Genera efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad del agua, toda vez que se emplaza en una zona de alta sensibilidad hídrica. Genera una alteración significativa de los sistemas de vida y costumbre y de grupos humanos, ya que la agricultura y la bebida se acomodan y se ajustan a las cantidades de agua caída y a la saturación de contaminación que la planta produce en la cuenca. Agregan además que el proyecto se encuentra localizado muy próximo a las poblaciones de Puyalli y Villorros aledaños, cercanos al santuario de la naturaleza, humedal Las Salinas de Puyalli, dunas de Longotoma. Sostiene además que se alteraría el valor turístico y ambiental del entorno, que el proyecto se encuentra aguas arriba del sitio denominado Conchales de las Salinas, en donde se han encontrado vestigios, cerámicas, osamentas e inhumaciones, lo que es de público conocimiento y que en el pasado habría generado la improcedencia de un proyecto de minería en las dunas. Por otra parte, la municipalidad alega que el proyecto sería incompatible con el plan de desarrollo comunal, infringiendo lo dispuesto en el artículo 9 ter de la ley 19.300
ya que se opone a las directrices y planificación para la comuna de La Ligua, elementos que a su juicio son esenciales para el desarrollo comunal y el progreso de sus habitantes. A su turno, los reclamantes de la causa Rol 544 agregan que el proyecto se emplazaría en un área restringida o excluida de desarrollo urbano denominada AREDU, de conformidad al Plan Regular Intercomunal de Valparaíso, tal como se habría pronunciado la Municipalidad de La Ligua en el ordinario de 28 de abril del 2021. A este respecto, sostienen que la calificación ambiental del proyecto debe recaer sobre la modificación sometida a aprobación y no sobre el proyecto aprobado originalmente por la RCA 548 del año 2009, por lo que no es posible sostener que la compatibilidad territorial del proyecto quedó acreditada con anterioridad. Esgrimen que tampoco es efectivo que la Ley 18.097, Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, exima del cumplimiento de respetar el uso del suelo en un área rural normada por un instrumento de planificación de nivel intercomunal, citando al efecto dictámenes de la Contraloría General de la República y la circular 713 del año 2010 de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Por otra parte, plantean que tampoco es efectivo que la legislación minera tenga una jerarquía superior sobre otras regulaciones legales, porque de conformidad a lo previsto en la Carta Fundamental, en el artículo 19, número 24, inciso sexto, la sujeción del predio superficial al que alude la norma constitucional solo debe estar referida a limitaciones que dichos predios deben soportar para la imposición de servidumbres mineras, pero no para materias ajenas respecto a las cuales la ley busca la protección de otros bienes jurídicos o valores socialmente deseables, como es la protección del medio ambiente. Por su parte, la reclamada alega que se efectuó un correcto descarte del riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de emisiones atmosféricas, efectuando una correcta determinación del área de influencia de calidad del aire en función de los resultados de la modelación de dispersión de contaminantes en etapa de construcción y la utilización de datos meteorológicos de la estación de monitoreo Placilla, distante a 6,7 kilómetros del proyecto, cuyos reproches de representatividad son atendidos por la Guía sobre Modelos de Calidad del Aire del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del año 2012. En cuanto a la supuesta subestimación de la velocidad del viento, dada la pequeña diferencia de 0,02 kilómetros por hora, sostiene que no constituye una variación significativa que pueda afectar de manera apreciable las modelaciones de emisiones. En relación a los antecedentes técnicos relativos a los receptores de recursos hídricos y a los ecosistemas que se aluden en las reclamaciones, señala que el anexo PAC de la adenda complementaria contiene expresa respuesta de dicha materia planteada por las observaciones ciudadanas. En segundo lugar, la reclamante sostiene que se efectuó un debido descarte de los impactos significativos en el recurso hídrico, toda vez que si se considera que la operación actual de la planta ha implicado una extracción de 2,74 litros por segundo, el proyecto resulta en una reducción de los volúmenes de extracción actuales, pues considera una extracción máxima de 2,52 litros por segundo. Respecto a los argumentos de las reclamantes de invalidación en los autos Rol 544-2025, argumenta que éstas carecen de legitimación activa para deducir el presente reclamo judicial de conformidad a la doctrina de la invalidación impropia, toda vez que presentaron sus solicitudes de invalidación fuera del plazo de 30 días aludido en el artículo 17, número 8 de la Ley 20.600, de manera tal que su solicitud se rige por la norma del artículo 53 de la Ley 19.880, que solo concede acción judicial para el caso en que efectivamente se ejerza la potestad invalidatoria por parte de la Administración, cuestión que no ocurrió en estos autos. Sostiene asimismo que la Municipalidad de La Ligua incurre en incongruencia en gran parte de las materias alegadas y en una desviación procesal en lo relativo al impacto o supuesto impacto significativo respecto a la afectación del humedal Salinas de Puyalli y Dunas de Longotoma, ya que aquello no fue alegado en la solicitud de invalidación. Sin perjuicio de lo anterior, sostiene que tanto la Dirección General de Aguas como la Subsecretaría del Medio Ambiente, en sus respectivos pronunciamientos evacuados en sede recursiva, descartaron cualquier afectación a dicho santuario de la naturaleza con motivo de afectaciones a la calidad del recurso hídrico. Además, durante la evaluación del proyecto se descartó la existencia
de un acuífero en el área de emplazamiento del proyecto y por ende cualquier posible efecto asociado a fugas o derrames de sustancia en los cuerpos de agua. Asimismo, la reclamada alega que efectuó un correcto descarte de los impactos sobre el bosque de olivillos presente en la quebrada de las Tablas, toda vez que el proyecto se encuentra emplazado a 3,3 kilómetros de dicha quebrada y no contempla partes, obras ni acciones en el área mencionada. Finalmente, esgrime que si las edificaciones o construcciones de una concesión minera requieren de las autorizaciones pertinentes en el marco del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la actividad de extracción y su explotación a llevarse a cabo en el área de extensión de la concesión están paradas por lo dispuesto en la Ley 18.097, Ley Orgánica de Concesiones Mineras, que no requiere estar en concordancia con los usos de suelo en un área rural normada por un instrumento de planificación territorial intercomunal vigente, debido a que esta ley orgánica constitucional es superior en términos jerárquicos a la normativa establecida en instrumentos de planificación territorial. Por último, y con esto finalizo, ilustre tribunal, los reclamantes solicitan que se acojan las reclamaciones, se dejen sin efecto las resoluciones impugnadas y consecuencialmente la resolución de calificación ambiental del proyecto, o bien se ordene retrotraer el procedimiento de evaluación a la etapa que en derecho estime pertinente, conforme al mérito del proceso. La reclamada, por el contrario, solicita que todas las reclamaciones sean rechazadas íntegramente con costas. Es todo cuanto puedo informar. Muchas gracias. Gracias, señor relator. Comenzamos con los alegatos. Abogado Bendaño, tiene sus 30 minutos para alegar. Gracias, su señoría. ¿Tiene encendido el micrófono? Sí, puede ser. Sí, acérquelo más a usted. Ya, gracias. Ahí está. Su señoría, esta parte, en su oportunidad, ingresó una solicitud de invalidación a las oficinas del CEA de Valparaíso, impugnando, obviamente, las consideraciones o las ilegalidades que consideraba contemplaba la resolución de calificación ambiental de este proyecto. Una de las cosas que hay que tener presente, su señoría, es que el titular intentó en algún momento, a través de una solicitud de pertinencia, saltarse, obviamente, una evaluación ambiental. Luego, obviamente, buscó la vía más flexible o laxa para hacer la evaluación de su proyecto, que es una declaración de impacto ambiental y no un estudio de impacto ambiental, como fue solicitado por las comunidades en su oportunidad. Dicho eso, su señoría, esta reclamación se centra en 4 aspectos fundamentales, que serían las emisiones atmosféricas subestimadas, evaluación insuficiente del recurso hídrico y la incompatibilidad territorial, más obviamente que todo redunda en una falta de motivación del acto administrativo terminal. En relación a la primera parte, sucede en las emisiones subestimadas. Esta parte estima, valga la redundancia, que solo se modelaron 81,6 metros cúbicos de material particulado asociado al tambor de aglomeración. Sin perjuicio de ello, se estima esta parte que se omitieron fuentes emisoras, como por ejemplo la relativa a la pila de lixiviación secundaria, que tengo anotado acá, su señoría, 36.679 metros cúbicos, la planta SIC, 150 metros cúbicos, canal de contorno, 530 metros cúbicos, escarpe y preparación de terrenos, reparación y habilitación de caminos. Todas estas fuentes, su señoría, no fueron evaluadas dentro de del modelo para hacer los cálculos respectivos y, por tanto, consideramos que no fueron modelados el escarpe, la nivelación del terreno, la compactación, el carguío y descarga, el transporte de material y la resuspensión en polvo. Todo ello, su señoría, estima esta parte que deviene en una deficiencia en las medidas de abatimiento, ¿ya? Y eso obviamente redunda también en un resultado no apropiado ni que refleja la realidad, lo cual
son datos que tomó el Servicio de Evaluación Ambiental, la Comisión de Evaluación Ambiental, para calificar favorablemente esta declaración de impacto ambiental. Consideramos que al omitirse estas fuentes emisoras, en definitiva, lo que queda en evidencia es que no es posible descartar un impacto en el medio ambiente, y obviamente este impacto tampoco es posible que se haga cargo una declaración de impacto ambiental, sino que debe ser, a nuestro juicio, a través de un estudio de impacto ambiental. Por eso estimamos que estas fuentes emisoras fueron subestimadas, y por tanto los resultados del modelo utilizado no son los adecuados. Y obviamente eso deviene en una arbitrariedad del acto administrativo terminal. En relación a tal como se dijo en la relación, se alega respecto del recurso hídrico que también fueron subestimados la metodología para la cual se hicieron los cálculos. Esta parte entiende que existe una extracción incremental del proyecto de 2,45 litros por segundo, lo cual obviamente entendemos que existirían deficiencias identificadas, a juicio de nuestra parte, relativas a 4 aspectos que son fundamentales: en relación a la subestimación de los efectos acumulativos, en relación al modelo hidrogeológico, que estimamos que es insuficiente el modelo, y existiría un adecuado tratamiento del principio precautorio desde un punto de vista jurídico, y por tanto la evaluación de este recurso hídrico sería insuficiente, ¿ya? En el ámbito también superficial. En lo demás, su señoría, entendemos que la relación se hizo cargo de este aspecto, que es bien técnico, y por tanto ratifico lo que dice nuestro reclamo y también la relación en ese punto. A continuación, su señoría, en relación a la incompatibilidad territorial. En relación a la incompatibilidad territorial, hay que señalar lo siguiente. El proyecto efectivamente se emplaza, y es un hecho pacífico entre las partes, que se emplaza en una zona gobernada por un plan regulador de carácter jerárquicamente superior a un plan regulador comunal, ¿ya? Este plan regulador está desarrollado, implementado y aprobado a nivel regional, impulsado por la Seremi de Vivienda respectiva, y estableció en esta zona una zona AREDU, cosa que no estaba en su oportunidad cuando se desarrolló y se inició este proyecto, que ya ha tenido 2 resoluciones de calificación ambiental previas. El plan regulador comunal se aprobó mediante un decreto número 30 del Ministerio de la Seremi de Vivienda, y entró en vigencia el 2 de abril de 2014. Entendemos que la modificación para este proyecto es posterior a esa fecha, por tanto, nuestra tesis, nuestra teoría del caso, es que está gobernado toda la tramitación por este instrumento de planificación territorial. Por tanto, sería correcto lo que señala el municipio en relación a que este proyecto sería incompatible territorialmente con los instrumentos de planificación territorial. Su señoría, la zona AREDU, en definitiva, descarta de plano una actividad industrial, para decirlo en simple. Básicamente, la zona AREDU, su señoría, establece áreas verdes de reforestación, equipamiento deportivo, culto, cultura, esparcimiento, turismo, agroindustria. Los informes que existen en la evaluación ambiental dicen relación a una compatibilidad territorial anterior, previo a la vigencia de este plan, de este instrumento de planificación territorial, y que de manera irregular, entiende esta parte, se le dio una sobrevida para culminar con
una conclusión que estimamos cerrada, que sería compatible territorialmente. Esta decisión la toma la entidad evaluadora, obviamente ratificado por la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Valparaíso, pero en disconformidad con lo que señala el instrumento de planificación territorial y lo informaba por el municipio. Los informes que se evacuaron en su oportunidad respecto de que se le pregunta a la Seremi de Vivienda, no se referían a la compatibilidad territorial, porque no es el organismo competente que establece nuestra legislación urbanística, o sea, ambiental. El organismo competente para ello es la municipalidad en este caso, la municipalidad de La Ligua, dado el emplazamiento del proyecto. ¿Qué se argumenta por la autoridad? En definitiva, para descartar esta incompatibilidad territorial. Y por el contrario, desconocer este instrumento de planificación territorial. Por un lado, se nos dice que existe un supraderecho, que sería el derecho minero. Nosotros, en realidad, no estamos de acuerdo con esa teoría. No creemos que en nuestra legislación exista un supraderecho. Simplemente que el derecho minero, tal como lo establecen otros derechos, tiene las mismas regulaciones, tiene las mismas protecciones. Y acá fue la ciudadanía y fue, en definitiva, la Seremi, el Estado, el que impulsó este plan regulador. Inició un proceso de consultas donde la minera, a esa altura, pudo haber hecho sus observaciones y pudo haber cuestionado este plan regulador porque obviamente le afectaba en su actividad minera, pero nada se dijo al respecto. Y por tanto entendemos que tiene plena aplicación para este caso concreto, máxime que tanto el derecho de propiedad como el derecho minero tiene limitaciones también en cuanto a su función social. Y una de esas limitaciones a la función social de la propiedad, su señoría, está dada o está radicada también en los instrumentos de planificación territorial, que también arrancan de una ley orgánica constitucional, como sería la ley de municipalidad. Entonces, poner a la ley de municipalidades o a un instrumento de planificación territorial, que en este caso, si bien es cierto, es dado por la Seremi Minbu, pero la misma legislación urbanística establece que un instrumento jerárquico se aplica inmediatamente sobre los instrumentos de planificación territorial de jerarquía comunal. Obviamente que, en definitiva, estamos ante igualdad de condiciones, por decirlo así, para refutar el argumento de que la ley orgánica constitucional de minería está por sobre una ley que regula los instrumentos de planificación territorial. La ley 19.800, la ley de orgánica constitucional de municipalidades, tal como su nombre lo dice, es del mismo rango. Y los instrumentos de planificación territorial están reconocidos ahí. Están reconocidos los instrumentos de mayor jerarquía, como sería el que impulsa el mismo, y obviamente también los comunales. Por tanto, desde ese punto de vista, esta parte, y desde el punto de vista jurídico, es posible descartar este argumento de supraderecho. En segundo lugar, su señoría, se dice al respecto la prevalencia. O sea, más que se dice, su señoría, como contraargumento, la Ley General de Urbanismo y Construcción establece una prevalencia de esta norma respecto de cualquier otra. Habiendo argumentado que son normas que están regulados por una misma categoría, Ley Orgánica Constitucional, por tanto, habría que estar a la especialidad de la norma. Y la especialidad de la norma de la Ley General de Urbanismo y Construcción establece que prevalece respecto de cualquier otra, que regula las construcciones. Ahora, obviamente el punto que tiene que dilucidar este tribunal es darle contorno a lo que debemos entender por compatibilidad territorial. Y esta compatibilidad territorial, sin duda,
de acuerdo a lo que yo he estudiado, de acuerdo a lo que he analizado y he leído, obviamente se refiere a los instrumentos de planificación territorial. Y dicho eso, obviamente es ahí donde tenemos que centrarnos para determinar si esta ampliación, no la actividad minera ya pretérita o anterior, sino que esta ampliación es o no compatible territorialmente. Argumentar o buscar otras razones de rango legal para para validar una posible, o como se hizo, compatibilidad territorial, obviamente creemos que no es razonable jurídicamente. Por tanto, su señoría, es dable concluir, a juicio de esta parte, que existe un plan regulador vigente, que existe un informe evacuado oportunamente por la ilustre municipalidad de La Ligua, que es posible entender que los argumentos que se otorgan o que se esgrimieron para refutar este oficio de la ilustre municipalidad de La Ligua y conceder finalmente la compatibilidad territorial no son acertados, su señoría, no se condicen con la especialidad o especificidad que se requiere para este caso, y por tanto entendemos que acá existe un vicio de fondo. Existe un vicio, su señoría, que este solo vicio permite anular totalmente el acto administrativo, su señoría. Desde ese punto de vista, esta parte, y concluyendo su alegato, estima que solicita que se acoja la reclamación de esta parte y que se anule el acto reclamado y consecuencialmente la resolución de calificación ambiental de que se trata, su señor. Eso es todo. Gracias, abogado. Vamos a continuar con los alegatos del Servicio de Evaluación Ambiental. Abogado abogado Echevarría tiene sus 30 minutos para alegar. Muchas gracias, ministra. Bueno, con la venia de este ilustre tribunal, comparezco en representación de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental solicitando el rechazo de las 3 reclamaciones judiciales por las siguientes consideraciones que paso a exponer. En primer lugar, su señoría ilustre, quisiera hacer presente como consideración preliminar que este es un ejemplo que sirve bastante para ilustrar cómo funciona y es efectivo el sistema recursivo administrativo en el CIA, considerando que contra la RCA del proyecto, que tuvo calificación favorable e ICE favorable, se presentaron 31 reclamos por los observantes PAC. Solo uno de los observantes PAC no quedó conforme con la resolución de la Dirección Ejecutiva, y de igual manera los solicitantes de invalidación fueron 9 y solo 2 presentaron las reclamaciones judiciales ante este tribunal. ¿Y por qué digo esto? No solo un tema numérico, sino porque las materias finalmente reclamadas se acotan principalmente a 3 grandes puntos: el análisis de impacto por emisiones atmosféricas, el análisis de impactos en el recurso hídrico y finalmente también los impactos sobre áreas protegidas, y como complementariamente, como lo hizo presente mi contraparte, un tema de incompatibilidad territorial que también fue objeto de las reclamaciones judiciales. Pero en todo lo demás, su señora ilustre, es posible ver que el análisis ha sido conforme a derecho por las siguientes razones. En primer lugar, me referiré al análisis de emisiones atmosféricas. Mi contraparte y también los otros reclamantes han señalado que se habría caracterizado inadecuadamente el área de influencia, que se habrían omitido fuentes de emisión y que los impactos finalmente sí serían significativos o al menos estarían subestimados. ¿Por qué esto no es así, ilustre tribunal? Respecto del área de influencia, efectivamente, como bien señaló el relator, se utilizó una estación de monitoreo que se ubica a 6 kilómetros aproximadamente del proyecto, la estación Placilla, para caracterizar el área de influencia. Y esto conforme a la guía que estaba vigente, que entregaba lineamientos sobre modelos de calidad del aire en el CIA del año 2012. Esta guía específicamente se ponía en la situación
de que existieran estaciones de monitoreo más allá de 5 kilómetros. ¿Por qué? Porque consideraba que los 5 kilómetros era una distancia que técnicamente da cierta representatividad y que más allá de eso esa representatividad empieza a disminuir. Sin embargo, establecía expresamente, porque ese documento ya no se encuentra vigente, la posibilidad de tener estaciones monitoras a más de 5 kilómetros. Pero para ello señalaba que se aconsejaba utilizar una modelación de dispersión de contaminantes de los tipos PUF, específicamente el modelo CalPUF. Y eso es el que fue utilizado por el titular. ¿Y por qué se utilizó esta estación? Porque se ubica en un sector intermedio entre la faena minera y la localidad de La Ligua. Entonces se encuentra en un sector intermedio que es representativo de la población más cercana. No existe otra estación más cercana para hacer las mediciones atmosféricas, incluso en relación con las anteriores RCA. Y además, esta estación mide todos los contaminantes que son relevantes para el análisis de impactos significativos por MP10, MP2,5 y material particulado sedimentable. En este sentido, ahora se delimitó el área de influencia conforme a los criterios establecidos en esta guía y se consideraron también los factores y las fuentes de emisión del proyecto. Y aquí el titular durante la evaluación ambiental fue bastante claro en precisar cuáles son las fuentes de emisión de su proyecto, tanto para la fase de construcción como para la fase de operación. Fase de construcción se señaló que existiría excavación, compactación, nivelación, transferencia de material, tránsito de camiones por caminos pavimentados y no pavimentados, combustión de maquinaria y de vehículos. Y esto está muy detallado, Ilustre Tribunal, en el anexo 25A de la adenda. Ahí específicamente se señalan estas fuentes de emisión. Incluyen la nivelación, incluyen las distintas pilas de lixiviación y la nivelación del terreno. Y para la fase de operación, similares fuentes de emisión. Material, transferencia de material, carga y descarga, tránsito de camiones y combustión de motores. ¿Y a qué conclusión se llegó, su señoría ilustre? Con todos estos análisis, siguiendo los lineamientos de la guía del SEA y también la guía del Ministerio de Medio Ambiente para el cálculo de factores de emisiones, que era para la región metropolitana, pero que se utiliza de forma amplia a nivel nacional, que el aporte del proyecto por emisiones de MP10, MP2,5 y material particulado sedimentable son notablemente bajas. Para el caso de MP2,5 en norma anual hay un aporte del 3,92% respecto a la norma de calidad. Para el caso de la norma diaria, un 5,31% de aporte. MP10, norma diaria, 6,40% de aporte del proyecto y norma diaria, 6,08%. Y si consideramos incluso el receptor más cercano que consiste en viviendas, también se tuvieron cifras notablemente bajas. Este es el receptor número 4 y se obtuvo un aporte de 8,28 microgramos por metro cúbico en comparación a los 150 microgramos por metro cúbico de la norma de calidad. Y para valor anual, 3,19 en comparación a los 50 microgramos. Entonces estamos hablando, su señoría ilustre, de emisiones que son considerablemente bajas. Habiendo caracterizado adecuadamente el área de influencia, habiendo considerado las fuentes de emisión, se tienen estos resultados y no se advierte cómo, aquí tampoco lo hizo presente mi contraparte, de qué manera este análisis habría estado inadecuado, o no sería representativo, o estaría subestimado, etc. Como bien dije, se identificaron los distintos receptores. Hay solo un receptor humano a 2,43 kilómetros de distancia del proyecto, los demás no son receptores humanos, y sobre los aportes del proyecto, considerando la línea de base existente y los proyectos existentes también previos, como se trata de una modificación de proyecto, se tiene que no son en ningún caso significativos. Por lo tanto, esta alegación, su señora ilustre, tiene que ser desestimada. En segundo lugar, respecto al análisis del recurso hídrico. Se ha señalado en las distintas reclamaciones, también la de mi contraparte,
que habría habido una subestimación de impactos en el recurso hídrico. ¿Por qué? El proyecto, como contexto, extrae históricamente, desde las anteriores RCA vigentes, caudales desde 2 pozos que se encuentran cercano a La Faena. Y para este caso, durante la evaluación, tanto la DGA como la Subsecretaría de Medio Ambiente solicitaron que el titular hiciera un análisis riguroso, numérico, de cuánto iba a extraer, cuál era la situación actual, la condición basal de la extracción, y que justificara el modelo a utilizar. ¿Y qué pasó acá? El titular presenta en el anexo 22 de la adenda complementaria este modelo hidrogeológico que toma en consideración el peor escenario posible, es decir, los 9,174 litros por segundo que tiene autorizado en virtud de las RCA anteriores. Y para los reclamantes esto vendría a ser un poco contradictorio porque dicen que se generaría una subestimación de los impactos. Sin embargo, señor ilustre, el efecto es evidentemente el contrario. Si el titular está considerando como caudal de extracción para el modelo que está utilizando un caudal mayor al que está extrayendo actualmente, es evidente que no se genera una subestimación de impacto, sino se está al revés, colocando en una situación más desfavorable, asumiendo que va a extraer más desde los pozos. El resultado del modelo necesariamente va a arrojar una situación más significativa, por así decirlo. ¿Pero qué hizo el titular? Especificó los distintos años, desde 2018 en adelante, sobre cuánto se extrajo históricamente. Para el año 2022 se utilizó, como bien dije, el escenario más desfavorable, pero para el año 2020-2021 sacó los promedios de lo que se extrajo precisamente. Para el año 2021 se tuvo 3,20 litros por segundo y para el año 2020 2,74. Y sin embargo el proyecto actual señaló en la evaluación ambiental que va a extraer 2,52 litros por segundo. O sea, es una extracción menor a la que tenía históricamente autorizada y la que ha estado extrayendo desde los pozos. Y por lo tanto, en ese sentido, hay que descartar la alegación que se ha hecho de que se han subestimado estos impactos. Ahora bien, esa cantidad hay que analizarla en base al contexto de las aguas superficiales que se están extrayendo. ¿Y cuáles son los porcentajes al respecto? Se tiene que la extracción total en este periodo de 5 años, que es la continuidad operacional de la planta Puyalli, corresponde a un 0,005 del acuífero que está en el sector hidrogeológico, sector 8, Río Ligua, Pueblo. 0,005 del acuífero. Y por lo tanto es muy marginal lo que se considera a extraer, considerando umbrales referenciales del 5% comúnmente utilizado para la sustentabilidad de los acuíferos. Esto fue validado, su señoría ilustre, por la DGA en evaluación ambiental y en la sede recursiva. Se señaló que efectivamente el titular presentó un modelo hidrogeológico adecuado, que consideró adecuadamente los volúmenes a extraer y además que no se iba a generar impactos al humedal Salinas Puyalli. Y por tanto, si bien acá se ha mencionado una escasez hídrica, evidentemente en la región existe esta situación, pero como ya he señalado, los volúmenes y el impacto concreto que se va a hacer por el proyecto en esta materia es marginal. Paso ahora a referirme brevemente, si bien mi contraparte no lo señaló, pero se encuentran las demás reclamaciones judiciales, ¿por qué también se descartaron impactos sobre las áreas protegidas, especialmente el Santuario de la Naturaleza Humedal Salinas de Puyalli y dunas de Longotoma y también del bosque de Olivillos, presente en Quebrada Las Tablas? Acá se alega que debido a que se habrían subestimado impactos en el recurso hídrico y por emisiones atmosféricas también se generarían impactos en estas áreas protegidas. Como contexto, el proyecto se ubica a una distancia de más de 5 kilómetros del humedal Salinas de Puyalli, del bosque relicto de Olivillos a 2,5 kilómetros. Y como ya mencioné anteriormente, se descartaron impactos al
recurso hídrico y por emisiones atmosféricas. Pero acá quisiera precisar también otras cifras que son bastante reveladoras sobre la situación real de afectación. La microcuenca donde se emplaza el proyecto tiene una superficie de solo 0,32 kilómetros cuadrados, lo que representa un 0,04 del total del área que aporta agua al humedal. Es decir, una cifra nuevamente marginal, muy baja. No afecta tampoco no existe un riesgo de infiltración de aguas hacia el humedal, porque la quebrada se ubica aguas arriba y por lo tanto tampoco hay una afectación en ese sentido. Por el material particulado por MP10 existe una superposición marginal, esto está en la evaluación para que también lo pueda revisar en detalle este ilustre tribunal, muy marginal en el borde del área de influencia por MP10, pero ¿cuáles fueron los resultados de las modelaciones? También valores que van de 0,3 microgramos a 3,8 microgramos por metro cúbico. Y del material particulado sedimentable, que se señaló también que podría afectar al bosque de olivillos, se tuvo, y esto lo validó la Subsecretaría de Medio Ambiente, que las isodepositaciones de material particulado sedimentable llegan aproximadamente a 400 metros de proximidad del área vegetacional mencionada del área de conservación ecológica y que por lo tanto no se altera ninguna de las características, funciones y contribuciones asociadas al bosque relicto allí presente. Entonces, con todo ese contexto, se tiene que en ninguno de estos componentes hay impactos significativos y no se ha acreditado tampoco, ni en las reclamaciones judiciales, ni en el alegato de mi contraparte, por qué sí generarían esos impactos. Se trata más bien, su señoría ilustre, de alegaciones genéricas, que carecen de un texto técnico y que no se condicen con los antecedentes que obran en el expediente de evaluación. En tercer lugar, su señoría ilustre, me referiré a la incompatibilidad territorial que se ha alegado. Aquí efectivamente existe una discrepancia en términos jurídicos de cómo se interpretan las normas del instrumento de planificación territorial en relación con la ley de concesiones mineras. Pero voy a explicar las razones por qué el SEA llegó a la conclusión de que el proyecto sí es compatible territorialmente. En primer lugar, porque el artículo 7º de la ley de concesiones mineras establece que faculta al titular de una concesión para realizar las labores necesarias de explotación dentro de sus límites, sin que necesariamente esto se tenga que condecir con los usos de los instrumentos de planificación territorial. ¿Por qué agrego esa última parte? Porque ha sido la propia Seremi Minbu que se ha pronunciado desde el 2008 en adelante que dentro del territorio de la concesión minera no es necesario que se aplique estrictamente el instrumento de planificación territorial. E incluso en la evaluación del proyecto Planta Puyahí, la primera RCA que obtuvo en el 2008, la Seremi Minbu explícitamente señaló que esto podía llevarse a cabo en la concesión minera de dominio del titular. El titular también cumplió con las demás normas, General de Urbanismo y Construcciones, el artículo 55, la Seremi de Salud calificó la actividad también como inofensiva durante la evaluación ambiental, y por tanto el SEA también entiende que la ley de concesiones mineras tiene una preeminencia en casos de una eventual contradicción con el instrumento de planificación territorial en cuanto a los usos de suelo. Como ya he mencionado, esto ya se había dicho en una evaluación anterior y se ha señalado en distintos oficios por parte de la Seremi Minbu. Y por tanto, su señoría ilustre, también en su rectoría técnica, el Servicio de Evaluación Ambiental, consideró por estas razones fundadas que el proyecto es compatible territorialmente. Para finalizar, ya su señoría ilustre, si bien me había anunciado por más minutos, atendido lo acotado de las alegaciones de mi contraparte, quiero hacer referencia a dos aspectos procesales que creo que es relevante tener en consideración de las reclamaciones R537 de la Municipalidad de La Ligua y de la 544-2025. Respecto a la reclamación de la Municipalidad de La Ligua, el SEA en su informe hizo presente que existía una desviación procesal, como bien señaló el relator, porque se incorporaron alegaciones que no estaban en la solicitud de invalidación. Es decir, se agregaron materias nuevas en sede judicial que en materia administrativa no fueron alegadas oportunamente. ¿Y a qué materias consistieron? Ampliaron los literales, introdujo los literales A, C y E del artículo 11
y además se amplió el enfoque de su reclamo al humedal Salinas de Puyalli, cuando en solicitud de invalidación era solo sobre el bosque. Y por tanto, eso es razón suficiente para desestimar todas las alegaciones que exceden lo que se manifestó en la solicitud de invalidación. Y por otro lado, respecto de la reclamación R544-2025, acá nosotros hacemos presente a este ilustre tribunal que efectivamente la solicitud de invalidación presentada fue en un plazo mayor de los 30 días, que en una interpretación sistemática, armónica y que ha sido aplicada recientemente por la Corte Suprema y también por el Tercer Tribunal Ambiental en relación a la invalidación impropia, que debe existir la solicitud de invalidación en sede administrativa ser presentada en el plazo de 30 días. ¿Y por qué se ha dicho esto, ilustre tribunal? Porque efectivamente eso pone en un plano de igualdad a los distintos reclamantes de la evaluación ambiental, a los observantes PAC, y a los otros solicitantes de invalidación que también presentan la solicitud dentro de los 30 días. Y en ese sentido es una interpretación armónica, coherente, sistemática con nuestro sistema recursivo que amerita que todas las solicitudes de invalidación que se presentan fuera del plazo de 30 días deberían ser declaradas inadmisibles y por tanto concluir que no se tiene la legitimación activa para reclamar ante este ilustre tribunal en relación al artículo 17, número 8. En síntesis, ilustre tribunal, este proyecto contó con índice favorable, una reserva favorable, se descartaron impactos significativos por emisiones atmosféricas con una delimitación del área de influencia adecuada, los aportes que arrojaron las modelaciones son marginales, en el recurso hídrico se tomó el peor escenario posible, considerando volúmenes de extracción mayores a lo que se ha estado extrayendo históricamente. Respecto a las áreas protegidas tampoco se advierten afectaciones ni al humedal ni al bosque. Y finalmente, este servicio ha planteado las razones jurídicas por las que estima que el proyecto es compatible territorialmente. Por todas estas razones solicito que se rechacen las 3 reclamaciones judiciales con expresa condenación en costas. Muchas gracias. Gracias, abogado. Continuamos con los alegatos del abogado Vergara. Abogado, tiene sus 30 minutos para alegar. Muchas gracias, señora presidenta, y con la venia de este ilustre tribunal vengo a alegar por mi representada, minera Semin Puyalli S.A., CCPA, solicitando que se rechace en todas sus partes las reclamaciones interpuestas respecto a la resolución de calificación ambiental que aprobó el proyecto de ampliación de vida útil de la planta Puyalli con algunas modificaciones de proceso. Quisiera decir, señora presidenta, y voy a aprovechar tal vez de mostrar alguna imagen, desde ya hago mía todas las alegaciones que tan correctamente ha decretado o ha señalado el abogado del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que este proyecto, no sé si no puedo presentar, algo pasa, es una imagen de la zona que yo creo que permite hacernos una buena idea. Ahí está, perfecto, muchas gracias. Este proyecto se encuentra en esta zona cercana a La Ligua, en unos cerros cercanos a 2 ríos, el estero La Ligua y el estero Petorca. El proyecto es ese, como pueden ver en la parte alta, existe un tranque de relave en la zona, existe una planta y es una pequeña ampliación del orden de 4 hectáreas de la zona donde están las pilas de lixiviación que está mostrado en celeste. Y algunas modificaciones de proceso para permitir un tipo de lixiviación específica. Por otra parte, si ustedes miran R5, ahí que se ve R5, esa es la estación de monitoreo de La Palmilla que tanto se ha comentado. ¿Por qué está ahí? Esa estación de monitoreo es una exigencia de una resolución de calificación ambiental anterior a mi representada y fue sometida a la autoridad sanitaria y se consideró que era un lugar adecuado para establecer la estación de monitoreo a pesar de que está sobre los 5 kilómetros. ¿Por qué? Porque más allá está todo el núcleo urbano de La Ligua y está cercano al núcleo urbano de La Ligua y precisamente lo que pretende esta estación es monitorear los efectos sobre la salud de la población y por lo tanto es fundamental para este proyecto y para la salud de la población dar cuenta de que no se generan efectos sobre la salud de la población y que estamos monitoreándola adecuadamente, a pesar de que está más allá de 5 kilómetros y las guías metodológicas permiten hacer evaluaciones de impacto ambiental en ese contexto.
Segundo, la zona donde está el proyecto, quiero decir, se hicieron un estudio hidrogeológico relevante, el informe de la DGA que está acompañado de la reclamación desarrolla y analiza esto. En general tiene todas las medidas de control de filtración. En toda la evaluación se hizo un análisis de que la zona donde está el proyecto no existe acuífero. Quiero ser muy claro, no existe acuífero. Y por lo tanto los riesgos de contaminación, uno nunca puede decir cero, pero son mínimos porque no hay acuífero. Cuando llueve mucho, obviamente un poco de agua se infiltra, pero no hay un acuífero permanente que en caso tuviese un problema de contaminación va a arrastrar cualquier tipo de contaminación. Segundo, pero hay un tema de agua porque utilizamos agua en el proceso, ya se dijo, 2.41 litros por segundo. ¿De dónde se extrae esa agua? Se extrae de... Es para el otro lado. Para el otro lado, parece. Se extrae de donde dice Puyalli. Son dos pozos, P1, P2, uno 2.11 litros y otro 0.3 litros, a pesar de que la cantidad de litros segundos que hay son mayores. Es muy importante, señor presidente, nosotros acompañamos, señora presidenta, perdón, ayer a una serie de fotografías, de tener claro, si ustedes miran, no sé cómo se usa ahí, si ustedes miran esta zona, es una zona que tiene bastante agricultura. Y si uno mira un poquito sobre el R5, hay plantaciones de palto en cantidades relevantes. Esto es un desastre. El desastre soy yo, en realidad. Pero hay plantaciones de palto en cantidades relevantes. Nosotros acompañamos una serie de fotografías que muestran esta imagen en el año 2023, hacia atrás hasta el año 2011. ¿Por qué lo digo? Yo no tengo un problema con las paltas, es más, me encanta desayunar pan con palta casi todos los días. Pero quiero decir una cosa, el consumo de agua agrícola en general, y hay una zona agrícola en esta zona muy extendida, por hectárea, ronda entre 0,2 cuando es muy eficiente el sistema de riego a 1 litro por segundo cuando es riego por tendido a la antigua. Los paltos rondan entre el 0,8 y 1 litro por segundo cuando son con sistemas de goteo. Debo decir que esto en internet y lo busqué y lo doy por hecho, pero mi padre era ingeniero agrónomo y el consumo de agua por hectárea lo tenía más o menos claro. Lo que quiero decir, solo en la primera parte de ahí hay casi 60 hectáreas de palto. Solo esa área son un poco más de 50 litros por segundo. Todo el resto del área son más hectáreas. Lo que quiero decir con esto es que y esos paltos empezaron a plantarse, adivinen cuándo, junto con nuestro proyecto. El año 2012, si uno se mete a ver en Google Earth la evolución de las plantaciones en esa zona, que también deben obtener agua subterránea del acuífero de la zona, se empiezan a plantar y a crecer junto con nuestro proyecto. Que han sido plenamente compatibles. Es más, extraen muchísima más agua que la que extrae nuestro proyecto y que la que va a extraer nuestro proyecto. Hemos convivido normalmente y es por eso que nosotros decimos que respecto del acuífero no generamos un impacto significativo. Si uno mira, señora Presidente, lo que son las fuentes de la zona en el sector 8, la Ligua Pueblo, que es el acuífero de esta zona, ¿qué es lo que son las extracciones de agua? Agua de riego es un 97,36, agua potable el 2,19, agua industrial, ahí estamos nosotros, y esencialmente nosotros, 0,41%, menos del 0,5%. Por eso que decimos que somos marginales en materia de recursos hídricos y no generamos efectos significativos. Y se ha demostrado en los últimos años, desde el año 2009 hasta el año 2023, que así ha operado sin problema, señora Presidenta. Y por lo tanto, la discusión sobre el modelo, que se hizo en mucho detalle en la evaluación ambiental, no es que no se haya hecho, partimos con un modelo conceptual, se le pidió un modelo numérico. La diferencia en los pozos cercanos a un pozo de agua potable, de cuál sería la reducción de niveles fruto de nuestra extracción en los pozos cercanos de una PR que existe en la zona, ya no se llaman FPR, se llaman SCR si no me equivoco, es del orden de entre 9 y 12 centímetros, cuando la fluctuación normal en esa zona es entre 4 y 6 metros. De eso es lo que estamos hablando respecto de los impactos del proyecto en el acuífero. Y por lo tanto, ¿por qué razón mi representada en la evaluación ambiental y la consultora llegaron a la conclusión
de que no se generaban efectos significativos, porque no los hay y no puede haberlos cuando estamos hablando de este nivel de magnitud. ¿Ah? Y ver la imagen de la zona, yo tengo la impresión que genera mucha claridad. Vamos a ver un poquito, además, del tema de calidad del aire. ¿Ah? Estas son las evaluaciones de calidad del aire y, como pueden ver, son de distinto nivel. ¿Por qué? Lo que vemos acá son material particulado respirable de 10 micrones, que es el que respiramos habitualmente, el 2,5, que es partículas más pequeñas, que son más nocivas para la salud, porque son más pequeñas, entran a los alvéolos pulmonales, y el MPS, que es material particulado sedimentable, que es el que más preocupación genera en la agricultura, porque sedimenta. Obviamente el MPS es el más pesado y por lo tanto sus efectos complejos están en las cercanías de la planta. ¿Por qué? Porque precipita, es el más pesado. Vimos que lo que había en la cercanía de la planta no habían actividades agrícolas relevantes que pudiesen ser afectadas. Cuando estamos allá hablando de esos niveles morados, son concentraciones extraordinariamente bajas, y eso es lo que se definió. Respecto de material particulado 10 y material particulado 5, ocurre lo mismo, no generamos efectos en la población, porque como muy bien relató el abogado del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, los impactos son menores. Y son menores porque además tampoco estamos dentro de una zona saturada. ¿Ah? Y al respecto, se hizo una gran discusión, y una de las reclamantes que no está acá, respecto a que habíamos subestimado las emisiones y que debíamos haber ocupado todo la guía del SEA del año 2020 y ocupamos en algunos factores la del 2012. Son guías que permiten calcular los factores de emisión. Este proceso, cuánto emite, si es chancado, si es descarga, si es movimiento de tierra, si es camiones trasladando. Lo que quiero decir es que efectivamente en la evaluación existe una mezcla en que se utilizan algunos parámetros de la 2020, en algunos parámetros de la 2012, que fue la forma más conservadora de hacerla. La resolución dice que hubo un error de tipeo, pero miremos en la suma, porque la preocupación de la autoridad, del reclamante, es que seamos conservadores. En la suma, si aplicamos la guía metodológica del 2020, las emisiones habrían sido menores que el uso de cada factor de emisión utilizado en función de un análisis adecuado y ponderado. Se señaló por don Rodrigo Avendaño en Autos que nosotros no habríamos considerado ciertas emisiones. Eso no es así, y ustedes podrán ver, no vamos a entrar en detalle, pero en la página 59 y 60 se explican las emisiones y las distintas actividades que las causan y cuál es la emisión que se calculó respecto de esto, que este es el resumen, hay un detalle que está atrás, y se señala en la guía explícitamente, en la página 32, cuando se habla a nivel de actividad, están las actividades, y en la 33 también, que don Rodrigo echaba de menos, la puede buscar y las va a encontrar con todo detalle, no vamos a entrar en más detalle, porque no sé. Y segundo, quiero decir otro punto, que la gran crítica a las emisiones que faltan son emisiones de la etapa de construcción, que son una décima parte de las emisiones de la etapa de operación, porque la etapa de operación principalmente son camiones. Y las emisiones que echan en falta son las de la etapa de la construcción, cuando la evaluación se hace en el peor escenario, en la etapa de operación. Y por lo tanto, no existe discusión de que la evaluación en esta materia fue bien hecha y no se generan impactos significativos. Y eso ocurre tanto respecto, y quiero volver a la imagen, tal vez nos pueda ayudar, tanto respecto de la población, como respecto del santuario de la naturaleza de las Salinas de Puyalli, que es una zona que está pegada, que es bien bonita además, no sé si han tenido la oportunidad de conocerlo, que está pegada a esa playa. La situación, se hizo la evaluación en detalle, y se hizo tanto para aire como para la afectación sobre el acuífero, que es marginal. Se hizo en ambos casos, y es por eso que se estimó que no se requería un estudio de impacto ambiental y no se requerían medidas de mitigación, compensación o reparación adicionales respecto de esos elementos. Este análisis que se hizo se hizo para todo. Acá existe algo bien notable, porque el municipio en su reclamación señala, miren, generan efectos sobre este santuario de la naturaleza que existe, el otro que existe en la zona. Llevamos 10 años y no hemos generado ningún efecto.
Dicen que generamos efectos sobre el sitio arqueológico. No existe el sitio arqueológico donde vamos a desarrollar las obras. O sea, es una zona prácticamente toda intervenida. Se imputan, se hace realmente un acrecimiento de impactos que, valga la redundancia, es impactante. No existen los impactos que se alegan por una parte y otra. Nosotros lo analizamos en detalle en la evaluación, en nuestra presentación, señora presidenta, y no quisiera aburrirlo en todos los detalles porque el abogado del SEA creo que lo explicó también en su presentación. Solo dar cuenta que las concentraciones ambientales, además, en la zona, en los últimos, hasta el año 2023, que está operando la planta está con un cierre temporal, a nivel naranja se encuentran las normas de calidad ambiental de MPS y de MP10, la norma diaria y los promedios anuales, y están todos bajo los niveles de latencia. Y están bajo los niveles de latencia en los periodos que todo estaba funcionando completamente. Y esperamos poder echarlo a andar lo antes posible. Pero no tenemos una situación, y menos imputable ni representada, de los niveles que se está señalando por las contratantes. Y por lo tanto, yo diría la discusión técnica, en nuestra opinión, es evidente, y por lo tanto no concurren los supuestos jurídicos para que exista un estudio de impacto ambiental, no concurre ninguna de las características del artículo 11. No basta escribir sobre que existen las características para que éstas aparezcan. Se deben analizar, y esto es lo que se hizo muy detalladamente en la evaluación ambiental. Ahora, antes de entrar al capítulo final que dice relación con las alegaciones que hizo don Rodrigo Avendaño, quiero tocar el tema de estas reclamaciones presentadas por el municipio y que de algún modo ya enunció el abogado del SEA. Yo quiero ir un poco más allá, y también la que representa don Rodrigo Avendaño. Si uno revisa la jurisprudencia de la Corte Suprema en los últimos tiempos, la Corte Suprema ha ido haciendo una interpretación que tiene por objeto conducir el proceso de discusión ambiental por la vía de estos tribunales ambientales y por la vía de seguir el procedimiento de reclamación ordinario que siguen estos tribunales ambientales y que llevan. Y eso es evidente. Y si uno mira fallos de octubre del año pasado, que voy a citar, más aún. Entonces, acá tenemos que las municipalidades han dado una lucha para que sus reclamaciones o sus observaciones se entiendan como habilitantes de observación ciudadana y por lo tanto de este recurso de reclamación o el recurso de reclamación hasta este tribunal, y lo han logrado, y la Corte Suprema así lo ha definido. Pero si así lo ha definido la Corte Suprema, también quiere decir que ese es el camino que debió haber seguido la municipalidad. Y así lo dijo este ilustre tribunal en los roles 214, 2019, 229, 228, 2020, 260, 2020. Considerando 15º, no voy a dejar mi minuto de alegato, para qué le voy a leer lo que dijo este tribunal, pero en que señalan que el régimen recursivo debe ser este. No lo dice respecto a las municipalidades, lo dice como un criterio general. Y las municipalidades ganaron esa discusión. Y la ganaron ampliamente. Si estamos en términos de mundial, 5-0 yo creo que han sido los fallos de la Corte Suprema respecto a esta materia. Y por lo tanto, no cabe la invalidación respecto de la solicitud de la municipalidad cuando tenía habilitado este régimen recursivo por expresa fallos tanto de los tribunales ambientales como de la Corte Suprema. Y eso no es afectar la capacidad de reclamación que tienen los municipios, sino que es darle la razón en lo que han venido discutiendo por años. Y decirles, sí, están habilitados, pueden reclamar, utilicen esta vía, pero no pueden utilizar cualquier vía. Ese es el primer punto. Y segundo, también ha dicho la Corte Suprema, y lo acaba de decir en octubre del año pasado, en dos fallos con posiciones muy interesantes, en que ha señalado que la invalidación solo cabe respecto de quienes han participado en el proceso de evaluación de impacto ambiental.
y obviamente respecto a las materias que eventualmente no fueron descritas, y ahí tiene que ver si el principio de congruencia o no, pero reclamación respecto de un elemento bajo los criterios cuando se hicieron las observaciones, o invalidación respecto de las otras. Pues bien, en este caso, claramente se excedió respecto de las observaciones, pero la representada de don Rodrigo no presentó observación en el proceso de participación ciudadana, y por lo tanto, según los criterios de la Corte Suprema de octubre del año pasado, en 2 fallos muy seguidos, esta reclamación sería inadmisible. Porque señala la Corte Suprema que lo que debe regir en ese caso es el artículo 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Y acá es muy interesante porque la solicitud de invalidación que presenta la representada por don Rodrigo hace ver que respecto de ella rige el artículo 53 para efecto de computar el plazo. Y hay una página casi entera de la reclamación haciendo ver que aplica el artículo 53, pero tenemos que aplicarlo en lo que nos conviene y en lo que nos perjudica. El artículo 53 señala que solo son reclamables aquellos actos invalidatorios de un acto administrativo. Y por lo tanto, esta reclamación, bajo los criterios de la excelentísima Corte Suprema de octubre del año pasado, serían absolutamente inadmisibles. Dejo en mi minuta de alegato este punto. Y por último, señora Presidenta, disculpe, el tema del uso de suelo y el plan regulador intercomunal. Yo quiero decir que el plan regulador intercomunal no es una ley, no es un decreto, es una resolución de la Seremi de Vivienda. ¿Quiénes interpretan? Y yo creo que eso es algo que omitió Rodrigo. ¿Quiénes interpretan los planes reguladores? Todos lo sabemos, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda. Ellos son los que lo interpretan. Segundo, ¿qué es lo que dice nuestra norma minera? Dice, en algunos lugares existe prohibición absoluta de desarrollar actividad minera. Artículo 15. Si no me equivoco, no es mi especialidad, artículo 15. Y luego, en el artículo 17, señalan lugares especiales donde se deben solicitar autorizaciones especiales para desarrollar actividades mineras. Y es muy específica. Es más, es muy interesante porque la ley SBAP derogó una de estas normas, el número 2, porque estableció una norma especial respecto a los parques nacionales y los monumentos naturales. Por ley se dijo, en esta zona aplican las normas de la ley SBAP. Artículos especiales respecto a lo que se puede hacer en un monumento. Y señala que en los lugares de prohibición absoluta, lugares donde se requiere permiso, el resto de lugares está habilitado el desarrollo de la actividad minera. ¿Es absolutamente inaplicable la norma urbanística? No, pero es aplicable para la definición de los edificios, los tipos, cómo se deben construir, factores de seguridad, pero no el uso de suelo. No estamos en una zona urbana, estamos en una zona fuera del límite urbano. En términos generales, el artículo 55 de la Ley de Urbanismo y Construcciones, eso para todos los efectos legales, a pesar de que los planes intercomunales les ponen distintos usos, forestales, distintas cosas, es zona agrícola y aplican la regla general. Y las reglas generales señalan que se puede solicitar servidumbre y existe la posibilidad de desarrollar la actividad minera en esta zona, a pesar de usos específicos, porque se puede otorgar el cambio de uso de suelo. Existe el cambio de uso de suelo en todas estas zonas que no son urbanas. Y se debe otorgar también el cambio de uso de suelo si existen todas las servidumbres y la posibilidad de desarrollarla, y no existe la prohibición expresa que establece nuestra legislación en minera. Acá no existe esa prohibición expresa. Tampoco estamos en una zona en que deba solicitarse la autorización de alguna autoridad pública para desarrollar una actividad minera, y no estamos en un problema de una ley contra otra ley. Estamos en un problema de una resolución administrativa que debe someterse a la ley, tanto a la ley de urbanismo como a la ley minera. No podemos darle la categoría de ley al instrumento de planificación territorial respectivo. Y eso es lo que está pretendiendo hacer la contraparte en estas reclamaciones. Y por lo tanto, como se dice hoy día, se pasa un par de pueblos en sus conclusiones respecto a esta materia. Acá no hay una competencia entre dos leyes.
acá hay una discusión respecto a cómo aplica la legislación minera en las zonas que están fuera del límite urbano en un plan regulador intercomunal, que es un instrumento de planificación territorial, como dije, que emana de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, después de un amplio proceso, como él dijo, de participación. Pero ese proceso de participación no excluye la normativa general minera, que tiene un amparo constitucional de ley orgánica, y que por lo tanto no podemos omitirlo ni sustraernos de él. Y es por esa, señora Presidenta y ilustre tribunal, que solicitamos el rechazo de todas estas reclamaciones con expresa condenación. Gracias, abogado. Vamos a dar inicio entonces a las preguntas que pueda tener el tribunal, partiendo por el ministro López. Gracias, ministra presidenta. Abogado Avendaño, ¿me podría usted señalar cuando usted habla de insuficiencia del modelo hidrogeológico, qué tipo de insuficiencias son esas? Su señoría, acá, se refiere a tres aspectos que nosotros detectamos, ¿ya? Se utiliza un modelo conceptual local, ¿ya?, como primer aspecto, y soluciones analíticas simplificadas. No se evalúan adecuadamente los potenciales efectos de interferencia entre los pozos 1 y 2. Y no se analiza rigurosamente la interacción con el santuario de la naturaleza, que obviamente fue parte también de las alegaciones. En ese sentido, nosotros centramos esta insuficiencia metodológica. O sea, más bien una insuficiencia metodológica, que ustedes son lo que usted está... Del modelo, claro, no. En ese sentido, sí, al no abarcar estos aspectos, okay, obviamente el modelo propuesto no satisface, en definitiva, una certeza jurídica. ¿Y cómo usted, porque usted entró como reclamación por el 17.8 del... Sí, invalidación. Invalidación. ¿Cuál sería el vicio entonces? Porque pareciera más, sí, metodología, más crítica a la evaluación, que un vicio, sí, de la magnitud que requiere, sí, el 17.8. Entonces me gustaría que me aclarara... Déjeme terminar la pregunta. Me gustaría que me aclarara cómo lo que usted me acaba de describir se transforma en un vicio de la entidad que requiere el 17.8. Su señoría, el vicio en realidad no es numérico, sino que al detectar estas deficiencias, en definitiva caemos en lo que se denomina la falta de motivación del acto por las incertezas que provoca. Si el tribunal comparte la tesis de que estas tres situaciones que nosotros vivimos faltan, obviamente que el resultado no era el deseado y no era el correcto. Y el resultado no ser correcto, obviamente el acto administrativo terminal carece de la adecuada motivación. Esa es mi conclusión jurídica. Okay. Para ¿Y la magnitud del vicio? Porque podríamos decir, dentro de su descripción de paso a paso, uno podría decir la hipótesis del caso está bien desarrollada, pero ¿cómo nosotros tenemos que valorar qué consecuencias trae, sí, lo que usted acaba de señalar en términos prácticos? En términos prácticos, su señoría, es nuestro razonamiento jurídico. Si nosotros hacemos lo que se ha hecho constantemente en los casos que me ha tocado participar, incluso en la Municipalidad de Ligua, con emisiones atmosféricas, obviamente si analizamos y queremos dar los datos certeros, quizás encontramos que el margen de matemático numérico puede ser marginal, como se nos dijo. Se nos dijo que en realidad esto es casi una cosa cotidiana, en realidad. Pero más allá de lo que haya dicho, yo quiero saber el punto de vista suyo. Esa es la contradicción que tiene la contraparte con nuestro argumento. En definitiva, para nosotros, la certeza jurídica es lo que busca el sistema de evaluación ambiental. Y si no se da la certeza jurídica, hay un vicio. No se trata de una situación posterior a la evaluación, determinar en tribunales, su señoría, los porcentajes. ¿Y ese vicio para usted es relevante? Es esencial. Es esencial. Okay. Ese es el desarrollo jurídico, su señoría. Ok, gracias. Dentro de esa misma lógica, me gustaría que me explicara
de los antecedentes que ustedes tuvieron en la lista, usted habla de 2 RCA previas. ¿Cuáles son las RCA que usted revisó y que constató? Eso, señor. ¿Son las mismas RCA transversales? ¿No hay ninguna Sí, no, RCA? no. Son las que Sí. en esa estamos hablando de dos Sí, RCA. estamos contestes. Estamos Ya, contestes ok. en eso. Entonces, estamos contestes, sí. suficiente. Ya, muchas gracias, abogado. Sí. Bendaño. Abogado Echeverría, ¿cierto? Respecto al tema del análisis del régimen hídrico, del uso, entiendo, por lo que revisamos el expediente, es que en el proceso de evaluación, en la primera adenda se le solicitó al titular complementar por parte de la DGA los antecedentes del caso, pero en ese momento todavía no se abría la PAC, entiendo, ¿no? Tendría que revisar específicamente. Mejor el abogado Vergara lo tiene más claro. Yo tengo la impresión que son prácticamente coetáneos, porque la PAC es práctica, en los primeros 30 días, en primera adenda se nos pidió el modelo numérico. Pero el modelo numérico parte de una respuesta de la adenda del Ixara, Es posterior. del CEA, no de las preguntas del... No, viene de la Sí. pregunta de la DGA, había un modelo conceptual, Ok, se estimaba suficiente un modelo conceptual, pero nos pidieron un modelo numérico de mayor desarrollo. entonces en la adenda complementaria la empresa presenta Sí. el modelo numérico, Sí. que es el que cuestiona Sí, la contraparte. efectivamente, ministro. Esto fue solicitado en el segundo Ixara, por lo tanto, efectivamente ya había transcurrido el proceso PAC Ok. posterior. Sí. Ok, ya. Y en ese entonces, y también usted, en el escrito usted también señala en su informe, habla de un caudal máximo autorizado, que nos ha costado encontrar en las 12 RCA que menciona, los 9,174 litros por segundo. ¿Eso está autorizado por la RCA o es una autorización sectorial que no está en la RCA? Sí, efectivamente, el titular presentó en la adenda complementaria, en el anexo 22, un consolidado de tablas con los volúmenes, RCA del 2018 y el RCA de 2008. Y ahí se establece la sumatoria con un total de 9,174. Entonces, esto estaba mencionado en la RCA anterior, efectivamente. Pero ¿es una autorización de la RCA, producto de la evaluación ambiental, o es, la pregunta es si es sectorial, porque no hemos podido dar con el número, por eso que la pregunta... Sí, aquí quizá mi contraparte, o sea, el tercero podría complementar, pero la información que tengo yo disponible al momento, es que esto es volúmenes que estaban autorizados al momento o durante la evaluación, se obtuvo esa autorización y se consideraron que esos eran los volúmenes para el análisis de impacto. Es decir, con este volumen que usted me presenta, titular, yo analizo como sea qué efectos va a tener esa extracción. El caudal máximo autorizado. Vamos a ver dónde está. Vamos a pensar que efectivamente está como lo pusieron ustedes en el escrito. La pregunta es, ¿cuánto es lo que, y ahí a lo mejor el abogado Vergara nos puede ayudar, cuánto es lo que realmente se está utilizando en... Del orden de 2,7, 2,4, 2,8, no era un valor único, pero eran de ese orden. Y la evaluación se hace. Abogado Perdón. Vergara, lo Se puede hace- indicar al Se micrófono. hacen distintos años, no exactamente todo el mismo, estaban dentro del autorizado, y es por eso que la evaluación ambiental se hace en los años, está puesto en nuestro escrito el informe y está puesto también en las reclamaciones, varios años con el valor de 2,4 o 2,5. El año que se presenta el estudio, que no teníamos la información porque se estaba presentando, se hace con el valor máximo de 9,7 y después se hace el análisis como si la actividad no existiera y se compara con la extracción que se solicita. Todo muy por debajo de los derechos de agua que se tenían. Ya, entonces, como para entender, es un valor promedio respecto a los datos que se entregaron en La evaluación. la evaluación. No es una autorización. Y la autorización vendría dada por los derechos de agua que tiene el titular. Efectivamente. Y que esos son del orden de... Yo diría son un poco más de 9,
9.7 tengo la impresión. Ok, ya, vamos a corroborar eso, pero... Ya, entonces el caudal real utilizado está en el orden de los 2 y algo. Así es. Y ahora esta proyección de los 2,50 y algo de esta continuidad es un caudal también máximo, El promedio, un caudal promedio. dentro de la lógica de los reales promedios o dentro de la lógica de lo que establecían como máximo de uso y que podría ser menor en el transcurso del tiempo. Promedio, porque se utiliza exactamente los reales promedios de la operación. Ok, ya me queda claro el dato. Ya. Y dentro de la lógica, solo para entender el argumento, igual el abogado Vergara lo mencionó, pero me gustaría que se refiriera usted, abogado Echeverría, respecto a esta lógica de que algunas fuentes emisoras de emisiones atmosféricas no habían sido consideradas. Como cuando usted hizo el alegato se refirió a los porcentajes, al valor, al tipo, pero su contraparte habló de industria en particular. Que después el abogado Vergara se refirió, pero me gustaría saber si el SEA los consideró y cómo consideró esos elementos, si efectivamente son parte del entorno que debería ser evaluado o no, más allá de lo que usted ya muy bien y claramente definió de sí, eso. efectivamente, el titular desde la DIA él empieza a caracterizar las distintas obras para la fase de construcción. Hay unas superficies que se mencionan en la DIA que luego en la adenda efectivamente no se modifica, es decir, se plantea que al final la nivelación va a ser de tal sector en 81 metros cuadrados, ¿bien digo? Y efectivamente eso es lo que termina considerándose en la etapa final. Ya, pero voy a darle otra vez el punto. ¿Me podría decir usted nombró fuentes de emisiones? Sí, ¿Me las puede nombrar de nuevo? Sí. Pilas de lixiviación secundaria, planta SIC, canal de contorno, escarpe y preparación del terreno, reparación y habilitación de caminos. Las actividades, señorías, serían el escarpe, la nivelación de terreno, la Sí, compactación. pero la fuente. Esa sería Esa fuente, ¿sí fueron o no fueron consideradas como lo plantea el abogado? Eso quiero que usted me lo diga. Lo que hemos señalado es que sí fueron consideradas. Sí. Okay, yo solo era para tener el antecedente. Gracias. Ya, muchas gracias, abogado. Señor ¿Sí? ministro, respecto a ese punto, lo que puedo decir que en la página 58 y siguiente... Abogado Vergara, acérquese al Perdón, micrófono. respecto a ese punto, en la página 58 y siguiente, se mencionan todas estas fuentes, estimación de emisiones del proyecto respecto a la nivelación, lo que comprenden, las excavaciones, los caminos, y además más los antecedentes que dejo a efecto evidente de cómo se desarrolló en la evaluación las distintas fuentes, señor presidente. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, ministra presidenta. Ministro de la NUA, ¿tiene No pregunta? tengo dudas. Gracias. Ya. Yo, solo para efectos de hacer una síntesis de lo que le contestaron recién al ministro López. Abogado Vergara, entonces, la RCA del 2018, o sea, ustedes siempre han tenido aprobado un caudal de casi 9.2. Sí. Ya. En la RCA del 2018, ¿en cuánto quedó? No hay una modificación en la RCA del 2018. ¿Y cuál fue el valor que quedó en El 2018? nosotros trabajamos sobre la base de los 9.18, pero en esta RCA la discusión fue sobre la extracción real del proyecto y por lo tanto está en 241. ¿Y cuál era la extracción real antes de esta Del modificación? orden de 2.9, 2.7, 2.4, 2.5, no era todos los años igual, pero más bien cercana a las 2.41. Ya, o sea, antes de la RCA de abril del 2023, ustedes tenían del orden del Como 2.4 posibilidad de extracción, hasta 9. sí. Ya. Pero no, en términos prácticos, tenían del 2.4 y se movieron en los rangos del 2.4 al 3, ¿o no? 2.9. Un poco menos y un poco más también cercano al 3. Ya. Y en la RCA de abril del 2023 quedaron con 2.5. Prácticamente, sí. Ya. Ya. Y siempre con el máximo caudal permitido de 9. Tenemos los derechos de agua para eso, pero no los podemos extraer. Digamos. Por eso, pero los tienen Sí. igual. Ya. Ya, yo tampoco tengo más preguntas. Vamos a dar paso a las aclaraciones de hecho que quisiera hacer alguna de las partes, partiendo por el reclamante. No, su señoría, no tengo observación ni respecto de los alegatos
de mis contrapartes. La parte reclamada. No, ministra, muchas El gracias. tercero. No, gracias. Vamos a dar entonces por terminada la audiencia. Gracias, señor.